la fabricación de los aviones. Comenzamos con las operaciones. Aquí podemos evidenciar que se tuvieron 6 operaciones. En esas 6 operaciones fueron: la primera, cortar las piezas fuselajes a las estabilizadoras con bisturí; lijar y pulir bordes de las piezas; aplicar pegamento y ensamblar fuselaje y alas; fijar estabilizadores y accesorios; y aplicar pintura de secado rápido. En transporte tuvimos 4 opciones de transporte, las cuales fueron: el primero, trasladar material a la mesa de trazo y corte; el segundo, trasladar piezas preparadas a la zona de ensamble; y el tercero, trasladar avión ensamblado a la estación de pintura; el cuarto, almacenar avión a escala terminado. En inspección tuvimos 2 inspecciones, las cuales fueron: el primero, inspeccionar dimensiones y encajes de las piezas cortadas; el segundo, inspeccionar rigidez y alineación del ensamble final. En demoras tuvimos 3 demoras, las cuales fueron: la primera, retirar cartón de almacén; la segunda, esperar secado del pegamento fijado estructural; y la tercera, esperar secado completo de la pintura. En almacenamiento tuvimos 2, las cuales fueron: retirar cartón de almacén y almacenar avión a escala terminada. Los tiempos que se tuvieron en cada operación, tanto el operario 1 como el operario 2, en la operación, el tiempo del operario 1 fue 13,9%, el del operario 2 fue 17,47, para un total de 31,37 para la fabricación o ensamble. En el transporte, el operario 1 tuvo un tiempo de 43,1 y el 2, operario 2, un total de 45,2%, para un total de 88,3%. En inspección, el operario 1 tuvo un tiempo de 3,1% y el 2 un tiempo de 3,57, para un total de 6,67%. En demoras, el operario 1 tuvo un tiempo de 23,66 y el operario 2 un 20,60. Tuve una equivocación en donde mencionaba porcentaje, pero son minutos, para un total de 44,200. Y en almacenamiento, el operario tuvo un tiempo de 46, el operario 1 un tiempo de 46 y el operario 2 un tiempo de 45, para un total de 91%. Podemos evidenciar que el mayor tiempo que se invirtió fue en demoras. Para sacar los datos o para obtener los datos, el tiempo total fue la suma de las 6 operaciones. En operaciones, lo mismo para transporte, inspección, demora y almacén, para un total de, en operaciones, 18,82%, en transporte 35,32%, inspección 13,3%, demora 13,26%, almacenamiento 18,20%, para un total de 44,462%. Podemos mostrar la tabla de los tiempos estipulados en cada operación. La conclusión que podemos o que obtuvimos por el resultado es que podemos observar que en el crucigrama analítico el proceso de ensamble consta de 15 actividades. Esas 15 actividades las podemos evidenciar en las 6 operaciones, las 4 de transporte, 2 de inspección, 3 de demoras, 2 de almacenamiento, de las cuales 6 son operaciones, como ya les había dicho, que agregan un valor del 18,82% del tiempo. Sin embargo, identificamos 3 demoras inevitables por retiro de material de almacén, secado de pegante y pintura, que representan el 44,2% del tiempo total del proceso. A partir de esta conclusión, tenemos unas observaciones.
En las observaciones podemos contemplar de que en transporte o en almacenamiento podemos decir que el operario tenga que desplazarse al almacén durante el proceso. Evitar que el operario se dirija al almacén durante el proceso. Implementar un sistema de suministro de materiales kitting o Kanban para garantizar que todos los insumos estén aquí en el área de transporte. En la demora, la observación que hacemos es reducir los tiempos de secado utilizando pegantes y pinturas de secado rápido o equipos de secado aire caliente, hornos o ventilación controlada. También programar la pintura en los lotes para aprovechar mejor los tiempos. Gracias, ese es mi trabajo de fabricación en tiempos y movimientos respecto a la fabricación de aviones.